Buenas noches. Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Entramos a la unidad 4, en la cual vamos a hablar acerca de los contratos y obligaciones mercantiles en general, ¿no? Entonces, vamos a ver su estructura, ¿no? Cómo están elaborados, ver cuáles son los componentes que tienen, ver la forma también cómo se puede dar por finiquitado un contrato, también denominada resiliación. Bien. Planteemos primero la conceptualización de los contratos mercantiles. A ver, ayúdenme leyendo, por favor, ¿alguien? Yo. Nate Páez. A ver, contratos mercantiles. Es una declaración de voluntades mediante la cual dos o más personas físicas o jurídicas establecen las condiciones a cumplir por cada una de ellas durante el periodo de vigencia del mismo. Efectos de la Ley Código Civil. 18, literal 18A. En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Según el artículo 216, los principios y reglas generales del derecho civil referentes a las obligaciones y los contratos, su formación, perfeccionamiento, formas de extinguir, entre otros, son aplicables a los actos y contratos mercantiles en todo en cuanto no se opongan a lo prescrito en el presente Código Civil. Perfecto. Entonces tenemos la definición de contratos mercantiles. Nos damos cuenta que se involucran dos o más partes, o dos o más individuos, como tal, ya como se ha reconocido. Recuerden que pueden también formar estos contratos no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que se va a pactar? Algún tipo de condición. Vamos a ver más adelante cuáles son los elementos, ¿no? Y va a establecer periodos en los cuales se va a dar este tipo de contrato, ¿no? Vemos que está tanto en la ley civil como en la ley mercantil. Más adelante vamos a ver cada una de estas leyes, ¿no? Entonces aquí tenemos los requisitos de los contratos. ¿Qué es lo que nomás tiene que contener? Va a hacerse bajo un consentimiento, vean. En el momento que no hay un consentimiento, se rompe este tipo de vínculo y puede ser finiquitado. Segundo, va a ser bajo un objeto. ¿Qué es lo que se va a transferir, no? Recuerden algo que este podría ser también una prestación de servicio. Habría que ver qué tipo de contrato es y la causa que lo motiva, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de estos puntos, ya tenemos algunas características que la vamos a leer hace poco. Ya mismo vamos a ver a otra persona que me ayude leyendo esta diapositiva. Yo, profesor. A ver, adelante, por favor. Requisitos de los contratos. Consentimiento. La participación en un contrato debe ser decisión libre y voluntaria de cada una de las partes que intervienen. Un contrato contiene un vicio de consentimiento cuando se ha formalizado bajo fuerza o violencia, intimidación, error, dolo. Si el contrato se formaliza bajo un vicio de consentimiento, no es válido. Objeto. Puede ser objeto de un contrato todas las casas que estén dentro del comercio de los hombres, todos los servicios que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Todo objeto de un contrato debe ser real, existente, lícito, debe estar de acuerdo con la ley, determinado, inconfundible con otros objetos. Causa. Es el fin o razón de la celebración del contrato, es decir, el motivo o motivos que explican que las partes decidan ser parte del contrato. La causa de un contrato debe ser existente, debe ser real y constatable, verdadera, debe ser cierta y demostrable, ilícita, debe estar de acuerdo con la ley. Perfecto, entonces estos son los requisitos ya que debe tener o tener un contrato. Así, o sea, no puede, en todo caso, prescindir de alguno de ellos. Si es que
llegarse a demostrarse tanto de hecho o de derecho que falta alguno de estos, automáticamente este tipo de contrato pasará a un proceso de nulidad, ¿no? Adelante vamos a ver cómo se extinguen cada uno de estos puntos, pero ya vamos haciendo una pequeña descripción de qué es lo básico, lo fundamental que tiene. Se presentarán diferentes tipos de modelos de contrato en los cuales ustedes van a ver el consentimiento, el objeto y la causa dentro de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos viendo también qué requisitos y características tiene. Entonces aquí tenemos cada uno de los elementos que tiene el contrato, que son en los elementos personales. Ahí abarcan los dos individuos, ¿no? Que están presentes, tanto el comprador como el vendedor, si nos damos cuenta, y cuáles son los requisitos para que pueda efectuar el contrato. Hablamos de personas mayores de 18 años, o en el caso de los menores emancipados, que son los de 16 años, bajo una autorización o una persona que lo represente, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Los elementos reales, ¿cuál va a ser el objeto del contrato? O cuál va a ser la contraprestación, ¿no? Que va a resultar de este tipo de contrato. Siempre, ¿ya? Tendrá que estar por medio, ¿qué cosa? El beneficio económico, ¿sí? Para que sea determinado como un contrato. Elementos formales, si tenemos aquí, ¿ya? ¿De qué forma nomás pueden ser? Vemos que el contrato puede ser verbal, escrito, público, privado, ¿sí? Y algunos tendrán que necesitar obligación de registro, ¿sí? Entonces son las principales formas de un contrato en particular, no lo olviden, ¿sí? Se presenta en la mayoría de las actividades ya de gestión. En las de públicas es un requisito, ¿sí? En las privadas habría que ver el tipo de negociación que se está efectuando, ¿no? Muy bien. Aquí vemos ya la estructura básica de un contrato. Cuidado con olvidar esta estructura básica, en la cual ustedes identifican el título del contrato, que va a tener el tipo de contrato que se está celebrando. Esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta para saber que ese contrato tiene la pertinencia del caso por el cual se está presentando, ¿sí? El segundo va a ser la de identificación de las partes. Como cada uno de ellos ya están ahí registrados, ¿sí? Tendrán que ser 2 nombres, 2 apellidos, ¿sí? De todos los actores que intervienen en el contrato con su respectivo registro, que es la cédula de ciudadanía o la cédula de identidad, ¿no? Tenemos ahí los 2 casos. En el último, otro punto, perdón, es las cláusulas en las cuales ustedes van a poder leer, observar, ¿sí? Describir, analizar, ¿ya? El objeto del contrato, ¿no? O sea, aquí están en lo que estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos llegado a un mutuo acuerdo y que lo estamos plasmando ahí en ese momento, ¿sí? La descripción del objeto, la prestación de servicio que se está dando, vean todo lo que está en las cláusulas. Por eso existen en muchos contratos una gran cantidad de cláusulas, ¿no? Porque de ellas va a depender el futuro de ese tipo de negociación, de ese tipo de actividad. Al final, tenemos que poner la fecha, ¿ya? Y la firma de los responsables, ¿sí? ¿No? Quienes están actuando en ese momento y de la institución donde se está efectuando el registro, los datos, ¿no? En este caso puede ser una notaría pública en particular. Eso es la estructura básica del contrato, ¿sí ven? O sea, tenemos estos 4 elementos ya que la van a comprender. Ahora, veamos otro tipo de estructuras según su existencia y según su legislación, ¿no? Que también se pueden presentar. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo, profe. A ver, adelante, por favor, Sibri. 3 tipos de contratos. Requisitos y características del contrato. Un momento, profe.
Requisitos y características del contrato. Estructura básica de un contrato. Según su existencia. Contratos principales. Existen por sí mismos, su celebración no depende de la existencia del otro contrato. Ejemplo, contrato de compraventa a plazos. Contratos accesorios. Existen en función de la celebración de otro contrato que se denomina contrato principal. También se les denomina contratos de garantía. Ejemplo, el contrato de hipoteca. Según la legislación, contratos típicos que están regulados y previstos por la ley. Ejemplo, contratos de arrendamientos, compra-venta. Contratos atípicos. La ley no tiene una regulación o un nombre específico. Puede ser mezcla de varios tipos o complementos originales o completamente originales. Se regulan por analogía, es decir, aplicando la legislación de contratos típicos similares. Ejemplo, contrato de franquicia. Gracias. Entonces, ahí tenemos 4 diferentes tipos de estructuras básicas de contrato, ya que se presentan. Tenemos los principales, contrato plazo o contrato de compra-venta a plazos. ¿Sí? El segundo, los contratos accesorios. O sea, estoy accediendo a tener el derecho patrimonial de ese bien durante el tiempo de vigencia. Por eso es que se denomina el contrato hipotecario, muy utilizado para los bienes inmuebles. Los contratos típicos, ¿sí? Contrato de arrendamiento, contrato de compraventa in situ. ¿A qué me refiero a eso? O sea, que en ese momento se hace la transferencia del dominio y también se transfiere, ¿qué cosa? Las unidades monetarias por las cuales se otorga el derecho patrimonial de ese bien, ¿no? o contraprestación. Y los contratos atípicos sí tienen una particularidad, que la ley no tiene una regulación o un nombre para ese contrato, pero hay la transferencia del objeto o hay qué cosa, una contraprestación en ese momento, que es lo que tenemos que hacerlo bajo algún formato de un contrato ya, que tenga características similares, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, ahí tenemos los contratos de franquicias, ¿no? Perdón, que vas a tener cláusulas especiales. Son diferentes tipos los respaldos que se puede solicitar. En este caso, tanto el vendedor como el comprador para poder finiquitar eso. Pero como vamos a ver más adelante, ya eso se ha tecnificado y se da con mucha regularidad. Veamos estas dos grandes definiciones que son la compraventa civil y la compraventa mercantil, cómo está dentro del Código Civil y el Código de Comercio. En las dos hay transferencia de bienes, pero cada una va a tener su diferente particularidad. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo. A ver, adelante, por favor, Palma. Normativa que regula la compraventa, compraventa civil y compraventa mercantil. En algunas ocasiones resulta complicado saber si una compraventa es civil o mercantil, simplificando la definición de cada una de ellas. Podemos diferenciarlas atendiendo al Código Civil y al Código de Comercio de la siguiente manera. El artículo 1453. De las obligaciones nacen ya el concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos del Código Civil. Artículo 296. La compraventa mercantil es un contrato que se realiza con una finalidad económica de manera habitual, organizada y dirigido a su mercado, en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, de ahí creo que no hay nada. No, ahí termina, como lo indica. La cosa es el objeto, ¿no? O contraprestación que se está haciendo. Eso es como se lo define. Muy bien, muchas gracias, Palma. Entonces, nos damos cuenta cuál es la gran diferencia entre ambas, ¿no? En las dos hay contraprestación, ¿no? En las dos hay una transferencia de un bien, pero con la diferencia que en el contrato mercantil tiene que haber una finalidad económica. Ahí está la gran diferencia entre ambos, ¿no? Esa finalidad económica puede ser ya sea en unidades monetarias o en especie, como lo que hoy se está hablando
con diferentes tipos de transferencia de bienes, ¿sí? Que sean sustitutos perfectos o complementarios, ¿no? Que es el denominado trueque que se puede dar. Pero a eso es lo que estamos definiendo como esta compraventa civil y compraventa mercantil, y como cada uno tiene su respectiva ley que lo regula y lo ordena, ¿no? Tenemos las clases de contratos, tenemos por utilidad, existencia, perfeccionamiento y obligaciones. Cada uno de ellos va a tener su particularidad. En el primer caso de utilidad tenemos que es gratuito, oneroso, ¿sí? En el segundo de existencia tenemos los principales, o sea, en este caso los herederos. El segundo, el perfeccionamiento. ¿A qué tipo de contratos me refiero? Que son reales, solemnes, ¿no? En el último, las obligaciones que se van a presentar de forma consensual. En este caso, ya se va a dar por un mutuo acuerdo, ¿no? ¿Ya? En el otro es unilateral, en el otro término bilateral, ¿sí? Este tipo de contratos por obligaciones, por lo general se da cuando se presentan este tipo de separaciones entre personas, si ustedes se han dado cuenta. A veces, en muchos de los casos, ya se llegan a un consenso en el cual ya por mutuo acuerdo quedan en cuánto es lo que va a llevar cada una de las partes. Eso es algo consensual, ¿no? El régimen de los contratos mercantiles va a estar formado por cada uno de estos tipos de conjuntos. Primero, el perfeccionamiento del contrato. Segundo, la forma del contrato. Tercero, la prueba del contrato. Cuarto, la interpretación de contrato. Y dentro de todos estos van a estar su respectiva clasificación, ¿no? Que van a estar los contratos de colaboración asociativa, colaboración simple, de garantía, de riesgo, de crédito, entre otros, ¿no? Cada uno de estos regímenes ya va a tener diferentes tipos de características, pero en conjunto van a estar basados, ¿ya? ¿En qué cosa? En el código mercantil, ¿no? En el cual ustedes ya se ahonda, ¿no? Y tiene que cumplir cada uno de los puntos que hemos nombrado hace poco, ¿no? Su estructura, ¿ya? Sus elementos, ¿no? En particular, ¿ya? Eso tiene todos los regímenes que acabamos de ver en este momento. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿ya? La otra etapa del contrato. ¿A qué me refiero? A la resiliación, que son los motivos por los cuales, ¿ya? Se puede dar por finiquitado un tipo de contrato, independientemente de cualquiera que sea, ¿ya? Vemos que va a ser lo opuesto de lo que tiene que ser un contrato. Aquí veo cosas que a lo mejor se dio al inicio, consentimiento, objeto y causa, pero algunos de estos puntos ya se anulan, ¿no? Puede que alguna de las partes haya sido engañada. Vean, en ese momento, si lo demuestra la parte afectada, puede dar resiliación del contrato, ¿sí? Si el objeto no es como tal, por ejemplo, cuando voy a adquirir un bien, ya sea mueble o inmueble, independientemente de lo que sea, no tiene las características, ¿ya? Por la cual lo adquirí. En ese momento puedo dar finiquitado este tipo de contrato. Y por último, la causa, ¿no? La causa por la cual se está firmando, ya que se involucre otra, ¿no? En este caso, muchas veces la causa se da cuando se hace tipos de contrato de arrendamiento, debido a que se lo está pactando para un objeto social en particular, pero se comete otro, ¿no? En ese momento también puedo aplicar la resiliación de los contratos, ¿no? Entonces aquí tenemos en el artículo 1583 del Código Civil cómo se pueden extinguir ya de todo en parte ya algún tipo de acuerdo en común como los contratos. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Pico. Modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. Artículo 1583. Las obligaciones se extinguen en todo o en parte. Primero, por convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Segundo, por la solución o pago efectivo. Por la novación, por la transacción, por la remisión, por la compensación,
por la confusión, por la pérdida de la cosa que se debe, por la declaración de nulidad o por la rescisión, por el evento de la condición resolutoria y por la prescripción de la transacción y prescripción. Se tratará al fin de este libro de la condición resolutoria que se ha tratado en el título de las obligaciones condicionales. Muchas gracias. Tenemos ahí diferentes formas por las cuales se puede extinguir este tipo de acuerdos, ¿no? Como tal. Recordemos algo, vamos a ver diferentes tipos de contratos, ¿no? Más adelante. Capaz algunos me nombre 2, 3 o 4 formas, pero todas ellas van a estar incluidas en este artículo, ¿sí? Por eso este es el artículo base. ¿Para qué? Para poder identificar de qué forma puedo rescindir o extinguir este tipo de acuerdos que se han contratado. Bien, modo de resiliación de un contrato. Tengo aquí un formato en el cual ya se declara, ¿no? Ante una autoridad pública, en este caso se está tomando un notario, ya, ¿qué cosa? Ya, el motivo por el cual se está aplicando la resiliación del contrato va a tener una similitud, ¿ya? ¿Con qué cosa? Con la estructura del contrato, si ustedes recuerdan, ¿no? Vean, al inicio tiene ¿quiénes? A los actores, ¿no? ¿Sí? Las personas por las cuales ya están actuando, ¿sí? En este caso pueden ser 2 o más, no sé, ¿ya? En segundo, van a tener su identificación, ¿sí ven? ¿Ya? Tercero, ¿qué es lo que van a tener? Las diferentes cláusulas en las cuales vamos a describir cuál es el motivo, también denominado objeto, por el cual se está dando esta resiliación de este tipo de contrato. ¿Ven? ¿Ya? Hay que aclarar algo muy puntual. Si es que voy a explicar esto en la parte de aquí, cuando pongo de resiliación, yo tengo que identificar el tipo de contrato que es, ¿sí? ¿Listo? En la tercera parte ya pongo qué cosa, qué es el evento que quiero que se dé en particular, y al final tiene que constar qué cosa, la firma de los que están involucrados aparte de la autoridad. Bien, ¿sí? En este caso, al notario, en el cual ya inscribe esta resiliación de este tipo de contrato, ¿sí? Preguntas acerca de la resiliación. ¿No? Ok. Ahora, lo que vamos a ver un poco es acerca de lo que son los fideicomisos, ¿sí? Factoring, letra de cambio, pagaré cheques, carta de crédito, ¿ya? Dentro del código mercantil, ¿no? Veamos qué tipo de fuentes de obligaciones son. A ver, otra persona que me ayude leyendo. No, profe, yo. Adelante, Belis, por favor. Ya, fuentes de las obligaciones. Según el artículo 1453, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de 2 o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Muy bien. Entonces tenemos ahí de dónde van a nacer las fuentes de estas obligaciones que vamos a tratar en este momento relacionadas acerca de las voluntades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tenemos cierto tipo de características dentro de la compraventa civil, que es lo que hemos nombrado hace poco, donde va a estar determinado el traslado del dominio de la cosa en particular. Recordemos que la cosa me estoy refiriendo ya sea al objeto o a la contraprestación,
la que da motivo al contrato, ¿no? Va a tener un principal, tiene que ser de objeto conmutativo, tiene que ser instantáneo, oneroso, consensual y bilateral. Vean, siempre tiene que darse cada una de estas características cuando estamos tratando de este tipo de contratos civiles. Bien, aquí vemos estos tipos de contratos que son permitidos dentro de la normativa ecuatoriana, ¿sí? Dentro del Estado se permite efectuar cualquiera de ellos. El primero, compraventa; segundo, permuta; tercero, arriendo; el joint venture, ya que es una inversión, digámoslo así, como un tipo de alianza estratégica con el fin de crear otra empresa, lo vamos a ver más adelante. Tenemos los seguros, las fianzas, las hipotecas y la consignación, ¿no? Entonces, estos son diferentes tipos de contratos que podemos encontrar dentro de las actividades mercantiles, ¿sí? Tanto a nivel interno del Ecuador como también a nivel externo. Muy similares son, ¿qué cosa? Los contratos de países en Latinoamérica, menos en particular, son muy similares, ¿no? Tengo derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. Ahí tengo qué es lo que yo estoy obligado en el caso del ser el comprador, ¿no? Primero, recibir la cosa pactada. El segundo, a pagar el tiempo y lugar fijado. Vean. Tercero, pagar los gastos de transporte en la mayoría de los casos, porque por lo general ya está incluido en el precio del bien, perdón, en el precio de la cosa, ¿no? Que es el objeto de la contraprestación, ¿sí? A veces decimos, no tenemos costes de transporte, pero no es así. Ya, eso ya lo están incluyendo ellos cuando hacen o ejecutan el valor neto de realización de la comercialización de ese bien. ¿Sí ven? Entonces, aquí en este momento nosotros estamos dándonos cuenta cuáles son las obligaciones y derechos tanto del comprador como del vendedor y su relación. Si nos damos cuenta, las flechas van de un lado y del otro. ¿A qué se refiere con esto? Que siempre va a ser de forma bilateral, ¿no? Va a ser mutuo. En el caso del vendedor, vemos que ya encontramos primero que él tiene que dar la conservación de la cosa vendida hasta su entrega al comprador. Vean, eso es muy importante. Eso es a lo que se refiere con el tema del devengo dentro de las normas internacionales de información financiera. Recuerden, o sea, no se puede registrar ya la transferencia del bien hasta que no se transfiere el 100% del riesgo, si ustedes recuerdan. Entonces, aquí se lo acoge en derecho, ¿sí? En la parte mercantil. Tenemos también entregar las cosas en el tiempo y en lugar acordados, ¿sí ven? El cumplimiento. Saneamiento por evasión, saneamiento por vicios ocultos, saneamiento de cargas y gravámenes, entre otros. Vean, puntos en los cuales que están relacionados con gastos de envío, ¿sí? Por lo general, ¿ya? Se establece en el contrato. Recordar algo, cuando nosotros hacemos un pedido a domicilio, asumamos a nivel interno, a estas cadenas de delivery, nos entregan un comprobante que es la factura, ya sea física o electrónica. Eso es un contrato, por si acaso, ¿no? En el cual ahí está incluido todos los costes, tanto el de la cosa como el del transporte en particular. La forma como nos trasladan esos bienes ya va a ser cómo se guarda la mercadería. Por eso es que cuando las características ya son despacio, a que cambia la forma de entrega y el tiempo de la entrega, ¿no? Es diferente comprar una comida rápida a que comprar, por ejemplo, un modular o un equipo electrónico, ¿no? Es muy diferente. Clausulado general de un contrato. Vemos las cláusulas, cómo se van estipulando dentro de este tipo de compraventa. Primero voy a establecer el lugar donde se va a entregar, ¿no? Y la responsabilidad que adquiero en particular. Recuerden algo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos adquiriendo algo, si bien es cierto,
nosotros tenemos la responsabilidad de pagar, pero también el vendedor tiene la responsabilidad de entregarme una cosa íntegra, si nos damos cuenta. Entonces, eso lo estipula el contrato, ¿no? En el momento en que no viene en función de las expectativas que ya se han validado, ¿no? En ese mismo instante, nosotros podemos presentar las respectivas demandas o denuncias y todos los gastos que estén involucrados en esa demanda los podemos ya describir con el fin de que no sean devueltos en el momento que se dé la resiliación del contrato, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Veamos otros puntos. Cláusula general del contrato, clausulado general de un contrato de compraventa. Entonces aquí vamos a ver ciertas cláusulas que a lo mejor podemos encontrar con ejemplos de cada una de ellas. A ver, otra persona que me ayude leyendo. ¿No hay? Muy bien. Entonces, vamos a nombrar a alguien. A ver, Barreto. Sí, profe. Por favor, ayúdenos leyendo. Gracias. Clausulado general de un contrato de compraventa. Cláusulas. Identificación de la cosa objeto del contrato. Ejemplo redactado. Don, doña, vendedor es propietario de las mercancías que a continuación se especifican. Precio de la cosa. Dichas mercancías son valoradas en euros según don, doña, en calidad de perito de precio de que ambas partes aceptan. Lugar de entrega. En este acto, él o la vendedora entrega las mercancías vendidas a la parte compradora. Forma y lugar del pago. En el presente acto, la compradora efectúa el pago del precio en metálico, sirviendo este documento como carta de pago. Declaración del saneamiento de evicción y vicios ocultos. Él o la vendedora es responsable del saneamiento por vicios ocultos y evicción. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos ahí diferentes tipos de cláusulas que se pueden estipular dentro del contrato cuando estamos hablando de ya, su estructura. ¿Sí ven? Identificación, precio, entrega, forma, lugar, declaración. En los actuales momentos, producto de la pandemia, se está teniendo mucho requerimiento en lo que respecta a las cláusulas en dos puntos en particular. Por ejemplo, ya el lugar de la entrega, ¿sí? Y la forma del pago. Vean eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ya no efectuar este tipo de transferencia de unidades monetarias de forma física, sino más de forma virtual, ¿no? Y el sitio donde se adquiere ya no se lo hace en un espacio físico, sino que ahora se utiliza mucho la virtualidad. Son puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el momento de verificar la parte contractual, aunque se haga verbal. Bien. A ver, vamos con la lista. Acosta. Presente. Alvarado. Avilés. Valdeón. Presente, profesor. Barreto. Presente. Cabezas. Presente. Calles. Presente. Campuzano. Presente. Cango. Coque. Cortés. Presente. Estupiñán. Preguntaba si habían hecho merienda, nada No, más. haga bastantito. Algo bastantito dice. Gallino. Presente, profe. Gortaire. No importa. Ya. ¿En cuál me quedé? Disculpen.
Profesor Páez, no sé si... Todavía no voy por Páez, creo que me quedé. Gallino creo que iba. En Gallino me quedé, sí. Gortaire. Maldonado. Presente. Mendoza. Joyce. Mendoza Kenneth. Presente, profe. Morillo. Presente. Páez. Presente. Palma. Presente. Peña. Presente. Pico. Presente. Pincay. Presente. Luas. Rivas. Presente, profesor. Saa. Presente, profesor. Sacán. Presente, profesor. Sibri. Presente, profe. Soria. Terán. Uchiña. Presente, profe. Belis. Y Zamora. Presente, profe. Ok, muy bien. Antes de cambiar, a ver, permítame un rato. Cango me dice, presente economista, estoy con problema en el micrófono. Ok, Cango. Listo. Perfecto. Ya. Profesor Alvarado. Alvarado, ya, a ver, ya le veo. Gracias. Listo. A ver, estudiantes, por favor, les voy a presentar esta matriz. Si ustedes pueden ver en estos momentos de los estudiantes de este curso que no han hecho la evaluación docente. ¿Ya? Quisiera saber si ya la hizo Pluas. Pluas, ¿hizo la evaluación docente? ¿O todavía no? Bien. ¿Ya salió? Ok. Coque. Pero ya, allá. Gortaire. Ella no está conectada, pero sí la hizo. Perfecto, ya le voy a poner aquí. Calles. Mendoza Zúñiga. Profe, ¿cómo está? Yo ya hice la evaluación docente en la mañana. Perfecto. Bueno, Gracias, Mendoza. Sacán. Sí, profesor, ya la hice. Ok, vean que les estoy poniendo porque eso se va a mandar a revisar. Entonces, Pluas, pongo como que no la he hecho todavía. Ya, Coque y Calles. ¿Está claro? Profesor, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que se me fue el internet y no pude prestarle atención a la lista. ¿Cuál es su apellido? Soria. ¿Cuál? Soria. Soria, ok, ya le pongo su asistencia. Perfecto. Gracias, profe. Por favor, comuniquen a sus compañeros, en este caso, que tienen pendiente la evaluación docente. Por favor. ¿Está claro? Muy bien. Continuemos con la clase. Listo, vimos acerca de estos tipos de cláusulas que se presentan regularmente dentro de los contratos de compra-venta, ¿no? ¿Sí? Que se van dando en particular. Tengo otras cláusulas. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. A ver, vamos con Acosta. Número 6. Postulado general de un contrato de compraventa. Continuación. Responsabilidad de los gastos derivados del contrato. Todos los gastos derivados del presente contrato serán de cuenta de la compradora. Reconocimiento del carácter del contrato y su legislación. El presente contrato tiene carácter mercantil. Rigiéndose por sus propias cláusulas y en lo en ellas no dispuesto, lo previsto en el Código de Comercio, leyes especiales y usos mercantiles. Aceptación de las autoridades judiciales territoriales. Para resolver cualquier cuestión derivada del presente contrato, las partes se someten expresamente a los tribunales de
con renuncia del fuero propio. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos ahí tres últimas de las cláusulas que nosotros podemos encontrar regularmente dentro de los diferentes contratos que se presentan. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos en los cuales ya se pueden ir detallando cada uno de estos puntos, ¿no? El contrato de compraventa a plazos, ¿no? Algo particular que se da aquí. Si bien es cierto, se puede dar la transferencia de dominio ya en ese momento. Si ven, tenemos ahí algunos tipos de bienes en los cuales ya nosotros ya en ese momento in situ ya tomamos todo el bien, ¿sí? Pero prorrateamos su pago. ¿Ya? Hay que tener bien claro, en el momento que yo firmo este tipo de contratos, estoy adquiriendo un compromiso que me compromete a entregar una cantidad de dinero por la cual está evaluada ese tipo de bien, ¿no? Y en caso ya de incumplir, ¿no? Puedo ser sancionado con cualquiera de las cláusulas que estén puestas en ese contrato. Por eso, antes de hacer la adquisición, si vamos a firmar este tipo de contratos denominados compraventa a plazos, hay que leer muy detalladamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay muchas ferias de bienes en los cuales se comercializa ya cosas seminuevas en particular y son producto del incumplimiento de este tipo de contratos, ¿no? Características de la compraventa a plazos. A ver, ayúdenme otra persona. Déjenme ver. Mendoza. A ver, Mendoza. Ya, el contrato de compraventa a plazos. Características del contrato de compraventa a plazos. Punto 1. Están regulados por la ley de venta a plazos de bienes muebles. La cosa objeto del contrato debe ser un bien mueble, corporal, no consumible e identificable. La contraprestación ha de ser un precio concreto cuyo pago se aplace, total o parcialmente, al menos 3 meses desde la fecha de celebración del contrato. Se formalizarán por escrito y deben inscribirse en el registro de venta a plazos. Deben indicar la tasa anual equivalente de interés que se aplicará a los plazos pendientes. Se suelen incluir las cláusulas de reserva de dominio y de prohibición de disponer. La demora en el pago de 2 plazos o del último de ellos permite al vendedor exigir el pago de los plazos restantes o resolver el contrato. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos diferentes tipos de características que se presentan cuando vamos a firmar este tipo de contrato. Muy importante hacer la respectiva revisión, ¿no? Antes que nada es por las cláusulas, ¿no? Porque puede haber algún tipo de prohibición, ¿no? En el cual nosotros ya nos veamos afectados, por eso es importante leer todo. Si bien es cierto, son extensos, pero si no vamos a leer un contrato, llevemos a alguien que lo haga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy delicado, ¿no? Esto no es firmar por firmar. Efectos de los contratos, vean los casos que se dan, ¿no? A lo que me refería. Si bien es cierto, tiene que estar basado en el principio de legalidad, o sea que va a estar fundamentado en leyes, en reglamentos, ¿no? Pero en el caso de un incumplimiento, podemos entrar en la revocación, ¿ya? En la resiliencia, lo que hablamos. Y si es que hay intereses, como todo contrato mercantil tiene intereses de beneficio económico, en ese momento vamos a tener que estar en una solución por mutuo acuerdo o una acción resolutoria, por el cual se puede romper el contrato y alguna de las partes, por lo general, sale afectada. Por eso es que es importante saber que los efectos del contrato pueden ser muy beneficiosos en el caso de tener un muy buen cumplimiento, pero en el caso que se dé algo fortuito, ya saber que debe de constar ahí para evitar ya pérdidas futuras, como lo que ocurrió ahora,
por la pandemia, vean esos seguros de gravamen, ya por muchas personas que fallecieron, ha beneficiado ya a ambas partes. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué pago tanto por un seguro si no lo ocupo? No es así. Lo idóneo es no ocuparlo, pero si que lo ocupo, está garantizado mis intereses. ¿Qué es lo que crean en los contratos? Vean, crean obligaciones entre las partes. A ver, otra persona, déjenme ver yo. Cortés. ¿Ayúdanos leyendo Cortés? A ver, profesor, dice, crean obligaciones entre las partes. Las partes deben garantizar el cumplimiento de lo pactado. La obligatoriedad nace del contrato mismo sin necesidad de que existan solemnidades adicionales. La obligatoriedad se extiende a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, a la ley y a la costumbre. El contrato surte efecto únicamente entre las partes que lo han otorgado. En consecuencia, no afecta a terceras personas. Una vez perfeccionado el contrato, no existe la posibilidad de revocarlo o alterarlo, salvo pacto en contrario. Gracias. Entonces, tenemos que ver cuáles son estas diferentes obligaciones que se van generando entre cada una de las partes, ¿no? Igual, recordar algo que si es que se está violentando algún tipo de derecho, ya sea el comprador, ¿no? Por lo general, porque él es el que en este caso va a adquirir el derecho patrimonial de la cosa, ¿no? Se puede fácilmente verificar en lo posterior. Por eso, ya las cláusulas, si bien es cierto, se las elabora con mucha anticipación, con el fin de blindar también por parte del vendedor su actividad económica. Recuerden también que él corre el riesgo de ¿qué cosa? De que el beneficio económico disminuya o en vez de ser un beneficio económico sea una pérdida. Se ven como ambas partes tienen el derecho de protegerse en este tipo de ya acuerdos. Veamos otro tipo de características que encontramos. A ver. Déjenme ver otra persona. A ver, Maldonado. ¿Sí está Maldonado? ¿O ya no está? Entonces, saquémoslo de la lista. Ya creo que solamente están los nombres. Recuerden que estoy aquí con la lista. A ver. Profesor Alvarado. Maldonado. Ya, a ver, por favor. Gracias. Continúe. Pensé que había dicho Alvarado, profesor, presente. Discúlpame. ¿Perdón? Pensé que había dicho Alvarado y usted dijo no, Maldonado. Me confundí, sí. No se preocupe. Disculpa. No se preocupe. A ver, vamos con otra persona entonces. Estupiñán. ¿No está? Ok. Déjenme quitar esto. A ver, Pincay. Ya, presunción de buena fe. Los contratos gozan de la presunción de la buena fe. Si se vulnera la buena fe, estaríamos en presencia de un acto ilícito que puede dar lugar a responsabilidad civil. La buena fe implica el deber de cumplimiento de las obligaciones adquiridas y la obtención de parte del acreedor que ejecutará maniobras que pueden afectar dicho cumplimiento. 3. Efectos en relación a terceros. Terceros absolutos. Son personas extrañas al contrato y a las partes que lo han suscrito. Y terceros relativos son personas relacionadas o que lo harán con las partes de forma voluntaria o por ley. Ok, muchas gracias. Tenemos ahí algunos de los casos también en los cuales se puede dar por esta presunción de buena fe. Estos, por lo general, este tipo de situaciones que se dan, ¿no?
¿ya? ¿Ya? Se presentan más cuando estamos en la área rural antes que en la urbana, por lo general esta presunción de buena fe, ¿ya? Que es, ¿ya? Digámoslo así, ¿ya? ¿Ya? La constancia, vean, que todavía no se está tangibilizando el bien, tampoco se está haciendo usufructo del bien, ¿no? Pero se da la presunción de buena fe que todo está correcto, ¿sí ven? Entonces, en esos casos, ya cuando se viola también este tipo de presunciones, ya también uno puede entrar por derecho a dar cierta responsabilidad a cualquiera de las partes, ¿no? Y eso está dentro del derecho civil y se aplica para estas partes del contrato en particular, ¿no? Responsabilidad civil, ¿sí? A ver, Coque. Coque. No está Coque, ok. Campuzano. Sí, profe. A ver, adelante, por favor. Hay uno de... Responsabilidad, sigo, disculpe, No se preocupe. quería interrumpirlo. Ya, responsabilidad civil. Consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente pecuniario, normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. Aunque normalmente la persona que responde es la autora del daño, es posible que se haga responsable una persona distinta del autor del daño. Es en este caso que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre cuando a los padres se les hace responder de los daños causados por sus hijos, o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor. Gracias. Perfecto. Gracias. Entonces ahí vemos ya diferentes tipos de características cuando se está dando esta responsabilidad civil. Y esto es algo que no se pierde cuando tenemos la compraventa mercantil, ¿no? O sea, siempre va a estar ligado, ¿ya? A la persona. ¿Por qué? Porque ese es el hecho material, si se puede identificar como tal, ¿no? ¿Ya? De lo que está haciendo con conocimiento de causa, ¿no? Vean, por eso es que se lo estipula, ¿ya? Como daño causado a otro, ¿sí ven? Entonces todo eso está respaldado dentro del marco jurídico legal para poder actuar en derecho, ¿sí ven? Por el hecho causado. Muy bien, entonces nos vamos a quedar ahí. Ya el día de mañana vamos a ver un modelo de arrendamiento de contrato, ¿sí? En estos momentos ustedes me van a presentar un caso, ¿ya? Con cualquiera de los tipos de contratos donde exista, un ejemplo, un ejemplo didáctico de cualquiera de los tipos de contratos que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Foro 08. No es muy sencillo. Perdón, es muy sencillo lo que les estoy pidiendo. Entonces lo vamos a dejar abierto. ¿Hasta qué hora lo dejamos abierto por lo general? Creo que hasta las... Hasta las 11. Ok, lo vamos a dejar abierto hasta las 11. No hay problema, ¿ya? Sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Se lo voy a poner aquí en el foro. ¿Ya? Muy bien. Ustedes van a tener que poner un ejemplo. El ejemplo puede ser didáctico, no hay ningún inconveniente, por cada uno de estos tipos de contratos, ¿ya? Que tenemos aquí, ¿no? Compraventa, permuta, arriendo, fianza, seguros, joint venture, hipoteca. Un ejemplo didáctico, ¿sí? Y es cierto. Esto está... Voy a poner...
Listo. Ya está creado su foro. ¿Preguntas acerca del foro? ¿No? Ok. ¿Listo? Vamos a trabajar en eso. Les agradezco. Recuerden algo. El día de mañana tenemos la lección. Para lo cual, lo vamos a hacer desde las 7, ¿ya? Hasta las 8:30. ¿Está claro? ¿Ya? ¿A esa hora nos conectamos? No, a ver, clase ya. normal. Ok. Clase normal. Conmigo empiezan a las 18:30, ¿sí? Pero hasta las 19 horas van a estar conmigo y de ahí van a empezar a hacer la prueba, ¿ya? ¿De qué es lo que va a tratar? De lo que hemos visto hasta este momento, ¿sí? Ok. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, vamos a hacer el foro. Chao, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.